Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en una nueva edición de Tan Viernes, Tan Ciencia. Los viernes son excelentes días y para nosotros todos los días son excelentes días para conversar con científicos y con científicas. Y hoy es un día muy especial y estamos bastante emocionados. Es la primera vez que la científica Gabriela González está aquí dando una charla en el Centro Cultural de la Ciencia. Y Gaby es una científica extraordinaria, muy querida en la comunidad científica y muy reconocida. Yo les voy a contar un poquitito qué es lo que ella hace y por qué estamos tan emocionados de que pudimos robarle un poquitito de tiempo dentro de su viaje a la Argentina, porque ella trabaja en Estados Unidos, vino acá por muchísimos proyectos que está haciendo con nosotros, con la Argentina, pero pudimos tomarle este tiempo para que nos cuente exactamente algunos de los secretos del universo que ella conoce bastante mejor que todos nosotros. Gaby es profesora de física y astronomía en la Universidad Estatal de Luisiana y trabaja en la búsqueda de ondas gravitacionales con el equipo del proyecto LIGO, parte de lo que nos va a estar contando. Ella nació en Córdoba, en Argentina, se recibió de licenciada en física en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de Córdoba y terminó su doctorado en Estados Unidos hace algunos años. Después trabajó en el instituto que a lo mejor escucharon hablar, el MIT, y la Universidad de Pensilvania. Y la verdad es que su trabajo, su descubrimiento y sus aportes al conocimiento científico le valieron muchísimos premios. Muchos premios de otras partes del mundo, como el de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, pero muchísimos reconocimientos también acá en Argentina, porque trabaja con muchísimos científicos aquí también. El último reconocimiento es de hace nada, de hace 2 días recibió el doctorado honoris causa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Muchas gracias, Gaby, por estar hoy con nosotros. Les quiero contar, tengo muchísimas cosas para contarles, así que elegí algunas y pueden hacerme preguntas en cualquier momento, al final también, pero durante la charla, si les surge alguna pregunta, por favor, pregúntenme. Les quiero contar algo que me gusta llamar la música del universo, que son estas ondas gravitacionales que las predijo Einstein hace más de 100 años, que las descubrimos por primera vez hace menos de 7 años. Ya habían nacido ustedes, pero no eran tan grandes. ¿Y quiénes hacen todo esto? Primero quiero empezar con algo de lo que probablemente ustedes se acuerdan. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan o han estudiado ya la teoría de Newton, la gravedad de Newton? ¿Se acuerdan? Sí, más o menos. ¿Qué decía? Fíjense que no puse ninguna fórmula. Bueno, ahí hay una fórmula, pero es del dibujo. No voy a usar ninguna fórmula. ¿Qué dice la ley de Newton? ¿Cómo explica la gravedad? Todo lo que sube tiene que bajar, algo así, ¿sí? ¿Por qué baja? ¿Por qué se cae la manzana al suelo o en la cabeza de Newton? Por la gravedad. ¿Y quién produce esa gravedad? La Tierra. La Tierra está atrayendo a la manzana. Lo que no está muy claro, y a lo mejor no sea muy obvio, pero también dice la ley de Newton, es que la manzana atrae a la Tierra. Y eso es porque 2 masas, cualquiera sea el tamaño de las masas, por ejemplo, ustedes y yo, que tenemos masa, nos atraemos. Todas las masas se atraen unas a otras con la misma fuerza. Ustedes dirán, bueno, no, la fuerza que la manzana produce en la Tierra no es la misma. La fuerza es la misma. Lo que produce, el movimiento que produce es la velocidad, la aceleración. Eso sí es menor si la masa es mayor, pero la fuerza es la misma. Y esto es algo que ya se sabía, ya había habido muchos científicos, todo esto pasó hace 400 años, pero ya había habido muchos científicos que explicaban cómo se caían las cosas, cómo rodaban los cilindros en planos inclinados, cómo se caen las manzanas. Eso hacía Galileo tirando cosas de la Torre de Pisa. Eso se sabía, no se sabía que era la Tierra lo que lo traía, pero se sabía que todas las cosas se querían caer.
también se sabía, por observaciones astronómicas, que la Tierra giraba alrededor del Sol, que la Luna gira alrededor de la Tierra, que hay muchos planetas que giran alrededor del Sol. Y estas eran cosas distintas, era física y astronomía. Pero Newton fue el que dijo, todo esto se puede explicar de una sola manera, con la ley de gravedad. Y la ley de gravedad dice que todas las masas, si tenemos dos masas, que es lo más fácil de pensar, por ejemplo, el Sol y la Tierra, se atraen. En este caso, la Tierra no se cae al Sol, pero eso es porque está girando. La fuerza del Sol hace que la Tierra, en lugar de seguir derecho, gire, y eso es lo que hace que la Tierra gire alrededor del Sol. La misma fuerza con la que la Tierra atrae la manzana, el Sol atrae a la Tierra y la hace girar. La misma ley explicaba el movimiento de los planetas y el movimiento de las manzanas. Eso en física es lo que llamamos una ley universal. Y nos encantan porque con unas poquitas fórmulas podemos explicar un montón de cosas. Pero esto fue Newton y fue hace muchos años y después se avanzó bastante más en la física. Y a principios del siglo XX, que es el siglo pasado, en 1905, Einstein, que fue un tipo muy, muy inteligente, sobre todo cuando era joven, bueno, siempre fue inteligente, me imagino, pero cuando era joven produjo muchos descubrimientos importantes. Uno de esos fue en 1905, cuando estudiando la electricidad y el magnetismo y otras cosas que no les voy a contar, pero si me preguntan les puedo contar, descubrió que la velocidad de la luz era un límite de velocidad universal, que no hay nada, absolutamente nada, que pueda viajar más rápido que la velocidad de la luz. Pero esta fuerza es instantánea. De acuerdo a Newton, si el Sol desapareciera por alguna razón misteriosa, la Tierra inmediatamente seguiría moviéndose en línea recta en lugar de girar. Es un efecto instantáneo, y Einstein decía que eso no se podía, que no hay efectos instantáneos, que los efectos viajan a lo sumo a la velocidad de la luz. Así que él inventó otra teoría de la gravedad. Una teoría que matemáticamente es muy, muy complicada, pero no voy a entrar en esos detalles, pero conceptualmente es, por supuesto, para mí por lo menos, bellísima, así que se las quiero explicar. La idea de Einstein es que todas las masas, todos los objetos viven en lo que llamamos un espacio-tiempo, que suena muy misterioso, pero es simplemente un sistema de coordenadas. Ustedes a lo mejor han usado coordenadas X, Y en un papel cuadriculado. Bueno, imagínense un papel cuadriculado, pero en 3 dimensiones, X, Y, Z, porque hay 3 dimensiones espaciales. Eso es el espacio. El tiempo lo imaginamos, ¿con qué medimos el tiempo? Con relojes. Entonces nos imaginamos relojitos, que son muy difíciles de dibujar, así que no los tengo acá, pero relojitos en cada esquina, y ustedes dirán, bueno, en realidad hace falta un reloj nada más, pero imagínense por ahora un relojito en cada esquina midiendo el tiempo, pero todos los relojes están sincronizados. Y lo que Einstein dijo es que si hay una masa, esa masa va a deformar, va a curvar el espacio-tiempo. Va a hacer que las distancias cerca de la masa, a ver si no quería que anduviera la película todavía, a ver si la puedo parar, allí. Las masas van a curvar el espacio-tiempo de manera que las distancias cerca de las masas es más chica que la distancia lejos de las masas, que los relojes que están cerca de las masas están andando más despacio, más lentamente que los relojes que están fuera, que están lejos de las masas. De esa manera, las masas, decía Einstein, y le creemos, hemos comprobado que esta teoría es cierta, curva el espacio-tiempo.
Y lo que eso hace es que si hay otra masa, que quiere decidir si va a seguir en línea recta, porque no hay otra cosa, porque no hay otra fuerza que lo afecta, lo que hace la línea recta en realidad es la manera más corta de viajar por el universo, pero si el universo está curvado, esa línea recta va a ser curva. Es decir, la curvatura del espacio-tiempo va a hacer que las masas se muevan de manera no recta. Va a ser como una fuerza. Va a ser, por ejemplo, la idea es que si ese es el Sol, ahora está andando, si ese es el Sol, y esto es otro Sol en este caso porque parece parecido, o acá este es el Sol y esta particulita que va a aparecer es un satélite, este satélite no va a seguir derecho, va a hacer una trayectoria curva de la misma manera que explicaba Newton. Es decir, los resultados de la teoría de Einstein para el movimiento de los planetas, para el movimiento de las manzanas, es el mismo que explicaba Newton. ¿Para qué se inventó la teoría esta? Dicen. Bueno, la teoría esta dice que esta fuerza ahora no es instantánea, porque si esto desaparece, el espacio se va a curvar o a decurvar a la velocidad de la luz, no instantáneamente, porque es la curvatura, imagínense la curvatura de un colchón. Cuando ustedes sacan un peso, cuando ponen un peso en el colchón se curva. Cuando lo sacan, se descurva, pero toma un tiempo todo eso. Entonces la gravedad ahora no es una fuerza instantánea. Pero esta teoría de la gravedad tiene muchísimas consecuencias que eran muy difíciles de creer, aún para Einstein. Por ejemplo, bueno, lo que él quería era que la órbita de Mercurio, que es el planeta que está más cerca del Sol, la teoría de Newton no la explicaba del todo bien. Había unas discrepancias y la teoría de Einstein andaba bien para eso. La primera comprobación de la teoría de Einstein fue en 1919, la publicó en 1915, es decir, hace bastantes años, ¿no? Hace más de 100 años. Y en 1919 se comprobó que la luz viaja en línea curva, la luz no viaja en línea recta, esa es una de las predicciones. La luz no tiene masa, los fotones no tienen masa, pero los fotones, la luz viaja por el camino más corto y ese camino más corto es un camino curvo. Y eso se comprobó que era cierto en un eclipse de 1919. Otras de las predicciones de la teoría de Einstein es que los relojes andan a distinta velocidad y eso también se comprobó con relojes que están a distinta distancia de la Tierra. Y eso ahora lo usan todos ustedes. ¿Sabían que ustedes están usando la teoría de la relatividad? Bueno, no sé si todos, pero muchos de ustedes. Todos los que usan GPS. ¿Quiénes tienen relojes o papás con relojes que usan el GPS? ¿Saben qué es el GPS? ¿Qué es el GPS? Es algo que te indica dónde estás y cómo ir hasta otros lugares. ¿Y cómo hace eso? A través de satélites. Los satélites están mandando señales y comunicándose con nuestros teléfonos y triangulan por la distancia. Hace falta más de un satélite, hace falta por lo menos 3 satélites, pero si hay 3 satélites y el reloj nuestro, entonces se pueden triangular las distancias con las señales de los satélites para saber dónde estamos y a dónde vamos. Eso es el GPS. Pero para triangular lo que se mide en realidad es la distancia y esa distancia se mide con el tiempo que tarda la luz, esas señales, esas ondas, en ir y volver. Pero el tiempo está medido por relojes y los relojes andan a distinta velocidad en los satélites que en la Tierra. Así que ustedes tienen que usar la teoría de la relatividad de Einstein para tener en cuenta esa diferencia de los relojes, esa desincronización de los relojes. Otra de las predicciones de la teoría de Einstein es que existen agujeros negros, que si uno simplifica en física, todos los físicos siempre queremos simplificar todo. Y si uno simplifica, si uno piensa, bueno, pensemos que en el universo lo único que hay es masa
concentrada en una región, de manera que todo el resto tiene simetría esférica, decimos, que no hay diferencias en las distintas direcciones. En 1916 también, otro físico, no Einstein, alguien que estaba peleando en la Primera Guerra Mundial e hizo las cuentas en las trincheras de esa Primera Guerra Mundial, se llamaba Schwarzschild, un científico alemán, resolvió las ecuaciones de Einstein en ese sistema simplificado, y la solución dice que toda la masa está concentrada en un punto, el punto que sería el origen de esta simetría esférica en todos lados, pero que además hay una superficie, que es una superficie geométrica, no hay nada, no hay membrana, no hay materia, no hay nada, es una superficie, una esfera imaginaria, pero una esfera que define lo que puede estar adentro o afuera de esto que llamamos un agujero negro. Entonces, si hay, por ejemplo, luz que pasa cerca del agujero negro, se va a curvar. Pero si hay luz que entra al agujero negro, no se va a curvar y salir. Se va a curvar y se va a quedar adentro del agujero negro. Todo lo que entra al agujero negro, todo lo que entra a esta esfera, se queda en esa esfera. Si nosotros, a veces me gusta imaginarme a mí cayéndome en un agujero negro, uno no sentiría, a veces en las películas aparecen, si cruzás el horizonte de eventos, como llamamos a esta esfera, si cruzás el horizonte de eventos, ahí te vas a destruir. No sabes dónde está el horizonte de eventos a medida que te estás cayendo. Estás dependiendo del tamaño del agujero negro. Si el agujero negro es muy grande, la masa va a estar ahí al medio, y cuando cruzas el horizonte de eventos apenas si te vas a sentir un poquito estirado, porque si te está cayendo con los pies primero, los pies van a sentir una gravedad un poco más grande que la cabeza, así que te estás estirando y te vas a terminar estirando un poco demasiado a medida que te caes más cerca del agujero negro, pero no hay nada raro que pase cuando cruzas el horizonte de eventos. Lo que sí pasa es que no vas a poder salir. Sí, por favor. Es la solución a sus ecuaciones cuando existe una masa y nada más. Una masa que produce una simetría esférica alrededor. Por supuesto, eso no existe. En el universo existen muchas otras masas, pero cuando hay masa concentrada en una esfera que es menor a este radio que se puede calcular, que se llama, a lo mejor se imaginarán, radio de Schwarzschild. Para cada masa hay un radio de Schwarzschild, y si la masa está más concentrada que en ese radio, eso va a ser un agujero negro. Masa concentrada puede tener luz, pero la luz va a quedar adentro, no va a salir, entonces no emite luz. No hay nada que salga del agujero negro, ni siquiera luz. No todo entra, ¿no? Puede haber cosas que giren alrededor del agujero negro sin entrar. Si se acercan, se van a entrar, se van a caer, pero pueden estar girando alrededor del... Por ejemplo, si el Sol se convirtiera en un agujero negro, ¿qué pasaría con la Tierra? Seguiría girando igual que sigue ahora. Por supuesto, el mundo sería mucho más frío porque no saldría nada de luz ni de calor del agujero negro. Pero la Tierra seguiría girando igual de la manera que gira alrededor del Sol, porque la masa es la misma. Los agujeros negros no son tan peligrosos como los cuentan en las películas. Son oscuros y son fríos, pero no son tan peligrosos. No es que se traguen todo. El radio de Schwarzschild del Sol es 3 kilómetros. Es decir, si... Es
todo más simple, ¿no? La luz va siguiendo el camino más corto, y como el camino más corto está dictado por la curvatura del espacio-tiempo, el camino más corto para la luz cuando entra al agujero negro es quedarse en el agujero negro. Y si pasa por afuera del agujero negro, simplemente se curva, pero sigue su camino. Bueno, pero la música del universo de las que les quiero contar no es ninguna de estas cosas. Es otra predicción de la teoría de Einstein que tiene que ver con qué es lo que pasa cuando tenemos dos masas girando una alrededor de la otra. Sí. ¿Qué pasa con la misma masa más grande que el agujero negro? ¿Entra en el agujero negro o lo rodea? Hay ejemplos de sistemas binarios, y voy a hablar de esos después, en donde hay un agujero negro y otra estrella, y a veces la estrella es más grande, tiene más masa y mucho más radio que el agujero negro. Y la estrella esa va a estar girando alrededor del agujero negro. Como la estrella es un poco espumosa, digamos, la materia no está toda pegada a la estrella, entonces hay algunos átomos que se desprenden de la estrella y se caen en el agujero negro, y esos átomos sí se quedan adentro del agujero negro. Pero no se traga a la estrella, por lo menos no inmediatamente. Así que no hay que tener miedo de los agujeros negros. Pero como les decía, otra predicción es que si tenemos, y a ver si anda ahora, y la paro. Si tenemos, por ejemplo, dos agujeros negros, pero pueden ser dos estrellas o pueden ser dos personas bailando el tango. A mí me gusta pensar que estos agujeros negros están bailando el tango o el vals, bailando, girando uno alrededor del otro. La curvatura del espacio-tiempo, las arruguitas del espacio-tiempo que producen los agujeros negros también se está moviendo, porque la curvatura acá es más grande cerca, pero cuando el agujero negro esté acá, la curvatura más grande va a ser acá. Es decir, la curvatura se está moviendo también. Esa curvatura que va a ser ondulatoria, porque el movimiento de los dos agujeros negros es ondulatorio, están orbitando uno alrededor del otro, esas son las ondas gravitacionales. Y esas ondas gravitacionales van a viajar fuera de este sistema. Es como si estuvieran, en lugar de emitir luz, porque no pueden, son agujeros negros, emiten ondas gravitacionales, arruguitas del espacio-tiempo que se ven. Si uno estuviera midiendo una distancia, esa distancia se vuelve más larga, más corta, más larga, más corta. O si tenemos dos relojes, los relojes se desincronizan andando más rápido, más despacio, más rápido, más despacio. El efecto no es tan complicado como parece cuando uno dice ondas gravitacionales o ondas del espacio-tiempo. Pero estas ondas gravitacionales se llevan energía, tienen energía. Y se la llevan porque se están yendo del sistema. Entonces los dos agujeros negros se están acercando cada vez más uno al otro, y eso es lo que muestra la película, hasta que están tan cerca uno del otro que se van a fusionar en un solo agujero negro más grande. Y la onda gravitacional que se está produciendo va a ser de una frecuencia más grande porque están girando cada vez más rápido, de una amplitud más grande porque están moviéndose más rápido, pero al final, cuando queda un solo agujero negro en el medio, está girando, pero es un agujero negro perfectamente esférico y eso ya no produce ondas gravitacionales. La teoría dice que para que algo produzca ondas gravitacionales, y a mí me gusta decir que yo no soy esférica y me estoy moviendo, porque siempre estoy moviendo los brazos, yo estoy produciendo ondas gravitacionales. Pero este agujero negro final, rotando, ya no produce ondas gravitacionales. Entonces, si uno está midiendo acá en la Tierra, muy, muy lejos de este agujero negro, estas distancias, esta onda que hace que las distancias se alarguen, se achiquen, se alarguen, se achiquen, van a estar haciendo eso cada vez más rápido, cada vez más, hasta que después
al final queda este agujero negro que hace sonido como una campana, no sonido, me gusta pensar que es sonido, pero no es sonido, son ondas de espacio-tiempo, unas onditas y desaparece. Eso es lo que queríamos medir. Los dos agujeros negros se fusionan en un solo agujero negro final. Sí, al principio había dos, al final hay uno solo. Sí. Y sabemos que pasó eso porque lo que vemos es esta forma de onda, esta forma en la que se cambian las distancias. El problema, y Einstein fue una de las primeras predicciones que hizo él, publicó al año siguiente de su teoría, publicó un artículo describiendo estas ondas gravitacionales con varios errores, porque Einstein se equivocaba muchas veces. Ese artículo tenía varios errores bastante serios que otra gente le dijo, a los 2 años publicó un artículo más correcto, con otro error, pero bueno, en fin. Pero el problema es que la teoría predice que este efecto en las distancias es muy chiquitito, es infinitesimal. Así que él pensó que nunca se iba a poder medir. Y la mayoría de la gente pensó que nunca se iba a poder medir. Por ejemplo, y les voy a mostrar después, una de las ventajas de esta onda, de las ondas gravitacionales en general, es que mientras más larga la distancia se mide, más grande el cambio. El cociente entre el cambio de distancia y la distancia es lo que define la amplitud de la onda gravitacional. Así que si yo quiero medir 1 centímetro de cambio de distancia, lo mejor es que mida la mayor distancia posible. Pero para la primera onda que medimos, que es todavía la más grande en amplitud, ese cambio de distancia que se produjo es como si al medir la distancia entre la Tierra y el Sol, la distancia cambiara por un átomo de distancia. Es decir, tenemos que hacer mediciones súper precisas. Y esas las hacemos con interferómetros. ¿Han visto alguna vez un interferómetro? Probablemente no. Algunas veces se hacen experimentos estos en la facultad. Pero la idea de un interferómetro es que tenemos, a ver, lo vuelvo un poquito, ahí. Tenemos un láser, un haz de luz, y tenemos un semiespejo o un divisor de haces, de manera que la mitad del láser sigue derecho y la mitad se refleja. Y tenemos 2 espejos a cierta distancia, de manera que se refleja la luz de este espejo y se refleja la luz de este espejo. Y con la luz que vuelve de este espejo, ¿qué piensan que pasa cuando llega acá? Se vuelve a dividir. Right? Se vuelve a dividir, entonces este haz va a pasar la mitad para acá y la mitad va a salir. Y de este haz, la mitad se refleja y la mitad pasa. Así que vamos a tener 2 haces de luz saliendo del interferómetro. Y lo llamamos interferómetro, porque si ahora pongo la película, el láser es en realidad una onda, no gravitacional, pero una onda de luz, una onda electromagnética. Así que si lo que tenemos es una onda que se divide en 2 y esa onda vuelve, cuando salgan va a haber 2 ondas saliendo, una que viajó en este brazo, otra que viajó en este brazo, y si estas 2 distancias son iguales, estas 2 ondas se cancelan. Y no hay luz saliendo del interferómetro. Por eso llamamos esto interferómetro, porque estas ondas interfieren una con otra. Pero si estas distancias son distintas, entonces las ondas ya van a cambiar y no van a tener interferencia destructiva, pueden tener interferencia constructiva. Entonces, no medimos las ondas, eso es muy difícil. Lo que medimos es cuánta luz sale del interferómetro. Ponemos una fotocélula. Y en una fotocélula decimos, bueno, acá hay luz, acá no hay luz, acá hay más luz, menos luz.
medimos la cantidad de luz que sale del interferómetro y eso lo podemos traducir en una diferencia de distancia entre esta distancia y aquella. Que eso es lo que hace una onda gravitacional. Si alarga esta distancia, achica esta distancia. Hace algo distinto en las dos direcciones perpendiculares. Esto es un interferómetro y esto es lo que hemos usado con interferómetros muy, muy grandes en Estados Unidos. ¿Sí? Los agujeros negros, un agujero negro no, pero dos agujeros negros bailando el tango producen estas ondas gravitacionales. Esas ondas gravitacionales cambian distancias y cambian en un interferómetro, van a cambiar, van a hacer un brazo más largo cuando el otro es más corto y al revés. Entonces vamos a medir ese efecto de la onda gravitacional en el interferómetro midiendo cuánta luz sale. Ahí no, ese agujero negro final no produce ondas gravitacionales, no mediríamos nada. Y estos son los dos interferómetros que se construyeron en Estados Unidos, uno en Luisiana, cerca de donde vivo yo, por eso vivo yo ahí, cerca de este interferómetro, tiene 4 kilómetros de largo en cada brazo, 4 kilómetros de largo, bastante largo. Y hay dos, uno en Luisiana, otro en el estado de Washington, en el noroeste, también de 4 kilómetros de largo. Y la idea es que estas señales son tan chiquititas, tenemos una fotocélula acá, otra fotocélula ahí, son tan chiquititas que si tenemos una onda gravitacional que es más grande que el ruido, siempre tenemos ruido en estos interferómetros, va a ser la misma, se va a ver una señal tanto acá como acá, porque esta señal viene de muy lejos, así que va a afectar los dos detectores al mismo tiempo. Esa era la intención. La idea de estos interferómetros apareció en 1970 por unos científicos medio hippies, medios locos, que pensaban, esto sería buenísimo de medir. Es difícil, pero nosotros pensamos que se puede hacer. En los 90, la agencia científica de Estados Unidos, lo que sería el CONICET de Estados Unidos, decidió esto se podría hacer, pero en realidad habría que hacer un poco más de investigación. Podemos construir estos observatorios que son muy caros, pero tenemos que ver qué tecnología anda. Se construyeron los observatorios en los 90. ¿Cuándo nacieron ustedes? ¿Hay alguien que nació antes de 1990? No todos, ¿no? Muchos de ustedes no habían nacido todavía cuando se empezaron a construir estos observatorios. Yo estuve ahí cuando se empezaron a construir. Y se instaló tecnologías de lo que llamamos primera generación para probar que se podían hacer estos experimentos en esta escala. Y después se sabía que iba a necesitar una segunda generación de tecnología y eso es lo que usamos, una segunda generación. Y les cuento un poquito de lo que es esto, porque este es mi tema, yo soy física experimental y esto es lo que hago. No usamos un interferómetro como la peliculita que les mostré. El láser tiene que viajar en vacío, así que el láser viaja esos 4 kilómetros en tubos de vacío, que son bastante grandes, porque el haz se hace bastante grande también, que están protegidos por una cobertura de cemento. Hemos tenido autos chocando en estos tubos, hemos tenido lagartos, no son cocodrilos, son lagartos grandotes en Luisiana, hemos tenido incendios, hemos tenido huracanes, y el sistema de vacío ha sobrevivido todo eso. Tenemos un láser que es muy potente en segunda generación, tenemos un láser en Alemania que es muy potente, muy estable. Los espejitos no son espejitos, son espejos así de grandes, de una manera de pulirlos que es lo mejor que puede haber en el mundo. No son perfectamente planos, tienen una curvatura que tiene que ser la adecuada para reflejar el láser. No parecen espejos estos, ¿no? No parecen, parecen transparentes.
y eso medio rojizo. Y eso es porque el láser que usamos es un láser infrarrojo, es un láser invisible. Así que estos son espejos que reflejan la luz infrarroja, pero no la luz visible, así que no lo podemos usar de espejo para cosméticos. Estos espejos también tienen que estar aislados del ruido del suelo, porque el suelo, la tierra, no solo se mueve durante terremotos, se está moviendo todo el tiempo y nosotros tenemos que medir distancias muy, muy chiquitas, así que tenemos que aislar estos espejos del ruido del suelo, y lo que hacemos es colgar estos espejos de otras masas, de otras masas, de otras masas, porque los péndulos, como los resortes, aíslan el ruido sísmico, pero después tenemos que colgar todo eso de un sistema de aislación sísmica en donde tenemos aparatos que miden la distancia, miden el movimiento de estas partes y lo cancelan, y todo eso se pone, este es el sistema de aislación sísmica, el péndulo cuádruple, y todo eso se pone dentro de cámaras de vacío, lo cual lleva mucho trabajo, mucho tiempo, mucha gente, y todo eso se hace para conseguir ver este ruido, y además no es tan simple. Me faltó una figurita acá. En realidad ponemos otro espejo acá para que la luz vaya y vuelva unas 400 veces para hacer el interferómetro más largo. Tenemos muchos, muchos espejos acá, sí. Y a veces, varias veces por semana, hay terremotos en algún lugar en el mundo y el suelo se está moviendo demasiado, y entonces no podemos tener una señal acá. No podemos operar el detector. Y hemos trabajado mucho, mucho, mucho para ver que se reduzca el ruido lo suficiente, pero por ejemplo, tenemos más ruido cuando hay tormentas en el mar que cuando no hay. Tenemos más ruido en verano cuando hay tormentas en el mar, en el Golfo. Sí. ¿Todo esto se hace con qué fines? Para medir ondas gravitacionales en esa célula, en esa fotocélula. Y para saber qué pasa allá en el universo. Impresionante. En la ciencia tenemos que usar muchas, muchas cosas. Y les quería contar, siempre tengo esta diapositiva mostrando la tecnología, pero en esta quería mostrarles más de gente, en esta charla quería mostrarles más quién hace todo esto. Y la verdad es que me costó un poco. Acá vemos a algunas personas trabajando en esto, pero en general a nosotros nos gusta sacar fotos de los aparatos, no tanto de la gente. Pero esta es la gente que hace todo esto. Tenemos gente, muchas veces cuando trabajamos cerca de los detectores tenemos que usar toda esta protección porque si no se contaminan los espejos y eso hace que la luz no se refleje tan bien. Acá se está trabajando dentro de los tubos de vacío. Algunos de estos son mujeres, algunos son hombres. Esa soy yo, trabajando en aquel interferómetro. Eso fue en el interferómetro de Washington bueno, no quiero pensar el año que fue, pero hace muchos, muchos años. Acá estábamos con estos compañeros trabajando con algunas cosas que ahora parecen muy anticuadas. Algunas de las tecnologías se desarrollan en laboratorios antes de ponerlas en estos detectores. Hay muchísima electrónica, hay muchísimos controles digitales. Hay muchísima gente, hay ingenieras, hay técnicos que trabajan en los detectores, tenemos físicas, tenemos y en ingeniería es ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería óptica, un montón de conocimiento tiene que estar puesto todo junto para hacer todo esto. Acá hay otras fotos en la sala de control. Esta es mi habitación preferida en el mundo. Es la sala de controles desde donde se controla todo. Tenemos computadoras. En general lo que estamos haciendo es mirando las computadoras, pensando cómo hacemos para que haya menos ruido. Y acá están festejando, esto es en la sala de control de Washington. Ustedes pensarán que están festejando la detección de una onda gravitacional. No, esto
es el festejo de la primera vez que pudimos hacer que la luz fuera y volviera de la manera correcta en el interferómetro en el 2014. Sí. ¿Cómo se leen esas ondas para saber qué pasa afuera? Tenemos en realidad un montón de señales, pero la señal principal es la señal que hay en esa fotocélula que produce una corriente eléctrica que la transformamos en un voltaje que la ponemos en una computadora. Así que al fin de cuentas terminamos leyendo todo en computadoras. ¿Qué es lo que están haciendo? Este chico fue uno de los primeros que vio la primera onda gravitacional y se ven en computadoras. Acá se están mirando también computadoras. En general estamos casi la mayor parte del tiempo enfrente de computadoras cuando no estamos poniendo espejitos y electrónica. Es cierto, no expliqué qué es el ruido. En este detector hacemos todo esto para que los espejos no se muevan. Pero siempre se están moviendo un poquito y eso es lo que produce ruido. Siempre tenemos algo en esta fotocélula, siempre tenemos una señal, pero la mayor parte del tiempo, 99,99% del tiempo, es ruido, no es una onda gravitacional. Y es producida por el movimiento de los espejos. Mi tesis de doctorado, por ejemplo, fue cómo calcular el efecto del movimiento browniano, que es el movimiento debido a que las masas están hechas de átomos, produciendo parte de este ruido. También tenemos ruido cuántico, porque la luz, el láser está hecho de fotones y eso tiene ruido cuántico. Y todos estos ruidos hay que calcularlos, después hay que hacer el experimento para ver si nos salió bien el cálculo y después tenemos que reducirlo. Eso estamos haciendo todo el tiempo. Y en el 2015 descubrimos la primera onda gravitacional que les quiero contar. Tuvimos que analizarla por varios meses antes de poder anunciarla. La anunciamos el 11 de febrero del 2016. Estaba yo, fue un honor. Yo estaba en ese momento liderando el equipo científico de la colaboración del LIGO. Este es David Reitze, él es el director ejecutivo del observatorio del LIGO. Este es Ray Weiss y Kip Thorne. Ray Weiss es un profesor retirado de MIT, Kip Thorne es un físico teórico, él es un físico experimental, un profesor también retirado de Caltech, esas son las dos de las universidades más importantes en Estados Unidos. Ellos fueron los que en los 70 dijeron, esto se puede hacer. Y esto fue 2016, casi 50 años más tarde. Y Franz Córdoba era la directora del CONICET, la directora de la Agencia Científica Nacional de Estados Unidos en ese momento. Y a lo mejor esta fecha les suene a alguno de ustedes. 11 de febrero, ¿no? Debería. El 11 de febrero de todos los años se festeja el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. A lo mejor sabrán que hay no tantas mujeres y mujeres jóvenes y mujeres grandes en ciencia como debería haber. Tenemos un montón de talento desperdiciado porque por alguna razón las niñas no se interesan tanto en la ciencia probablemente porque la presentamos de una manera no tan divertida y porque la han estado haciendo hombres por muchísimo, muchísimo tiempo. En el 2015, la Organización de las Naciones Unidas decidió que el 11 de febrero de todos los años se iba a festejar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para tratar de corregir este problema. Y el 11 de febrero de 2016 fue la primera vez que se festejó ese día. Y ese día fue el día en que estuvimos haciendo este anuncio, muy orgullosas de estar 2 mujeres entre 5 científicos. 40%, pero bueno, para ser 50% tendríamos que haber cortado a alguien por la mitad, así que mejor que no. ¿Por qué el 11 de febrero? No encontré ninguna razón, es una muy buena pregunta, yo me la hice y no.
fue simplemente un día que ya no se usaba para otras cosas. Hay muchos días en los que se festejan muchas cosas diferentes durante el año. El 11 de febrero no estaba usado. Pero fue una coincidencia maravillosa. En fin, ¿qué fue lo que dijimos ese día? Esto. Y esto a ustedes probablemente dirán, oh, bueno, dijo que no iba a presentar fórmulas, pero esto se parece mucho a una fórmula. No, es un gráfico, pero déjenme explicarles porque para mí es realmente emocionante. Esto es tiempo en segundos y fíjense que es una fracción de segundo. Es menos de medio segundo. O sea, de 0,3 a 0,45 hay apenas 150 milisegundos. Es decir, esto es un tiempito bien cortito. Y esto, lo que el gráfico muestra es la señal en las fotocélulas, en azul en el observatorio de Luisiana y en naranja en el observatorio de Washington, a 3.000 kilómetros de distancia. Estas son las fotocélulas en las que en general medimos ruido. Y ruido es lo que se ve acá. Esto es ruido. La amplitud está medida en, esto es en inglés, strain, que es el cociente del cambio de distancia sobre la distancia. ¿Se acuerdan que medimos distancias de 4 kilómetros? Es el cambio de esa distancia dividida por 4 kilómetros. Y fíjense, ¿han visto notación exponencial? ¿Sí? A lo mejor sí, a lo mejor no. 10 a la menos 1 es 0,1. 10 a la menos 2 es 0,01. 10 a la menos 3 es 0,001. O sea, vamos agregando ceros después de la coma. ¿Cuántos ceros nos dice la potencia? ¿Y esto que dice acá? 10 a la menos 21. Es decir, estamos midiendo un número que es 0,00000. Bueno, 20 ceros y un 1. Esa es la señal que medimos. Y en general, como les digo, medimos ruido, pero acá se ve que la señal azul tiene una onda que crece en amplitud y en frecuencia. El tiempo entre estos dos valles es mucho menor que entre estos dos. Tiene un máximo de amplitud y después decae al ruido normal. Y lo impresionante es que a 3.000 kilómetros de distancia en el observatorio de Washington, la señal en esta fotocélula en Washington hace lo mismo. El ruido no es lo mismo, pero la señal sí. Esto era una señal producida por dos objetos que estaban girando uno alrededor del otro hasta fusionarse y convertirse en un solo objeto y no emitir más ondas gravitacionales. Pero de esta frecuencia nosotros podíamos decir que estos eran agujeros negros, y agujeros negros muy grandes. Así que esto era increíble. En realidad era realmente, literalmente increíble. No lo creímos. Ese primer día, lo primero que todos pensamos era que alguien nos estaba haciendo una broma. No el universo. Pensábamos que alguno de los otros científicos le dijimos, che, ¿qué hiciste? Porque en general estamos haciendo pruebas y estamos empujando los espejos para producir señales simuladas, simulaciones, para ver cómo andan los equipos de detección. Estamos haciendo eso todo el tiempo. Entonces preguntamos, bueno, ¿quién hizo esto sin anotarlo en el cuaderno donde anotamos todo lo que hacemos? Pero no lo había hecho nadie. No exactamente en el mismo momento, en realidad la señal llegó a Hanford 7 milisegundos más tarde. Está corrida acá, shifted quiere decir que está corrida porque la onda gravitacional viaja a la velocidad de la luz y vino del sur, llegó primero a Livingston y 7 milisegundos más tarde a Hanford.
Si no lo hubiéramos medido en ambos lugares, hubiéramos dicho, esto es un ruido que produjo uno de los detectores. Por eso construimos 2 detectores, para confirmar la señal de un detector en otro. Porque es muy grande. Nunca habíamos visto, esta fue la primera vez que vimos una onda gravitacional. En el 2015 estábamos operando a una sensibilidad que era unas 4 o 5 veces menor de lo que queríamos tener. y íbamos a tomar datos por unos 3 meses como para practicar los análisis de datos. Y esto apareció el día anterior al que estábamos por empezar a tomar datos. Estábamos igual operando el interferómetro, pero estábamos preparándonos y de pronto apareció esto. De estos cálculos pudimos deducir que estos 2 agujeros negros habían bailado el tango y abrazándose al final de ese tango hacía 1.300 millones de años. O sea que estaban a 1.300 millones de años luz. Cuando estos agujeros negros chocaron en la Tierra, no solo no había nacido Einstein, sino que no había humanos, no había animales. Las células se estaban recién organizando en algunos organismos que eran multicelulares. Sí, tardaron esta fracción de segundo en funcionarse. Acá estaban bailando todavía. Y acá se fusionaron, y acá ya estaban fusionados. ¿Sí? Todo esto está pasando, y estaban girando casi a la velocidad de la luz. Sí, esta fue la onda gravitacional que emitieron antes de fusionarse. Emiten esto, sí. Mientras están haciéndolo más rápido, es más grande la onda y después ya no. Después que se fusionaron es un solo agujero negro. Pero en realidad a lo mejor lo que estás preguntando es que no empezó la onda acá. Estos agujeros negros han estado bailando el tango por, no sabemos por cuánto, probablemente millones de años. Pero están emitiendo ondas que son más chiquitas que el ruido. Con fotocélulas en los observatorios de Livingston y de Hanford. Lo que medimos fue este cambio de distancia. Y dijimos, esto es lo que predijo Einstein, que iban a ser 2 masas girando. Comparamos la teoría, pero para eso se construyeron estos observatorios. Sí, comparamos las señales con las predicciones de la teoría todo el tiempo y hasta ahora Einstein ha tenido siempre razón. Yo espero que sí, porque sería buenísimo avanzar en el conocimiento y descubrir una teoría más completa que la de Einstein. Eso es más difícil de saber, porque en este caso medimos la señal en 2 detectores, apareció en Hanford después que en Livingston, así que sabíamos que venía de aquel lado, y por la diferencia de tiempo, por esos 7 milisegundos de diferencia, sabemos que podía venir de un círculo, porque de cualquier círculo que viniera de allá iba a pasar primero por Livingston y después por Hanford, pero con la misma distancia. Para saber de dónde viene, necesitamos 3 interferómetros, necesitamos triangular, pero acá teníamos 2 nada más. Y eso ya viene
¿Sí? Contesto, esto es muy importante, así que espero que no les importe a Guadalupe, que me voy a pasar del tiempo que quería, pero... Esa es una muy buena pregunta, pero no. La teoría dice que una vez que se fusionan, el agujero negro es un agujero negro y de ahí no puede salir nada, no se puede dividir. No. Es muy buena pregunta también. Sí, hay un montón de galaxias en estos 1.300 millones de años luz que viajó, en esa distancia que viajó la onda. Pero como el efecto que produce la onda en los objetos es tan chiquito, los objetos tampoco cambian a la onda. O sea, nosotros detectamos esto, se nos quedó le sacamos un poquitito de energía a esa onda, pero tan poquita, es tan chiquita la onda, que la onda siguió como si nada. El universo es esencialmente transparente a las ondas gravitacionales. Bueno, acá tengo algunos, dije no fórmulas, esto es una formulita. ¿Qué es lo que medimos? Bueno, esto es 10 a la menos 21, que es el cociente entre el cambio de distancia y la distancia, lo cual quiere decir que el cambio de distancia es de 4 kilómetros por 10 a la menos 21, lo cual quiere decir que es 4 por 10 a la menos 18 metros. El tamaño de un átomo es 10 a la menos 10 metros, es decir, es 0,0000001 metro. El núcleo de un átomo es todavía mucho más chico, 10 a la menos 14. Un protón es alrededor de 10 a la menos 15 metros. Nosotros estamos midiendo milésimas de protón. Milésimas de protón en el cambio de distancia de 4 kilómetros de largo. Esa es la sensibilidad que tenemos. Y esto es medido, esa señal así de chiquita, en 2 observatorios que están a 3.000 kilómetros de distancia unos de otros, y esta señal viene de 1.300 millones de años luz. Es decir, estamos midiendo algo que se produjo muy, muy lejos, de agujeros negros muy grandes que produce algo muy chiquito en instrumentos muy grandes. Esta mezcla de distancias de grandes y chiquitas es lo que a mí me atrajo a este área. Y esto, por supuesto, es uno de mis gráficos preferidos. Es tan lindo que yo lo imprimí en remeras para mis sobrinos. Ese fue un regalo que les traje hace unos años. El título de esta charla es La música del universo. Ustedes dirán, bueno, acá no ha habido música hasta ahora. Y no hay. La verdad es que estos no son ondas de sonido, son ondas de espacio-tiempo, ya lo he dicho, son ondas gravitacionales, no son ondas de sonidos. Pero como es una onda digital, la podemos poner en un MP3 y la podemos hacer sonar, la podemos digitalizar. Eso es lo que hicimos. Y el problema con esto es que no suena muy linda. A ver si se las hago escuchar. A ver si me sale esto esta vez. No me salió. A ver, empiezo de nuevo. Eso fue la onda gravitacional puesta 2 veces. Se escucha primero el ruido. Lo primero que escuchan es el ruido que hay siempre en el interferómetro. Y después se escucha como un latido, y eso es porque la frecuencia de esta onda gravitacional es muy baja. Entonces es como un latido de corazón, ¿no? No es un sonido muy lindo. A ver. Entonces lo que hicimos fue agregarle 400 hercios para que sonara más linda. Esa es la música del universo. Este es el mensaje que nos mandaron esos agujeros negros.
No, la primera y la segunda son... en estas dos. Sí, en realidad el sonido que les mostré es esta onda, la onda en el observatorio de Hanford, porque fue un poco más fuerte que en el observatorio de Livingston. Esta amplitud, no la amplitud de la onda, pero había menos ruido en el interferómetro de Hanford, entonces se podía escuchar mejor. Este gráfico que muestro acá es el tiempo, de nuevo, y miren esto de nuevo, es medio segundo apenas, y la onda está en esta fracción. Esto es frecuencia, la onda va aumentando de frecuencia y de amplitud. Si ven, esta parte es más brillante que esta, el color implica la amplitud. Esto se llama un espectrograma o un gráfico de tiempo y frecuencia. Porque era muy grave. Antes de que le agregáramos esos 400 hercios es muy grave. Es todo muy personal, ¿no? La música es personal, sí. Y me gusta escuchar eso, sí. Es, como te digo, muy, muy personal. Pero este título nos gustó tanto que lo hicimos un libro. Con otros 3 autores hemos escrito un libro que no tiene fórmulas, que se llama La música del universo, que no tiene un disco, no viene con disco, aunque se puede comprar digital. Es la historia de las ondas gravitacionales, es como la historia de los científicos que trabajaron en esto, la historia de cómo se construyeron los detectores, así que si quieren leerlo, se los aconsejo, por supuesto, pero no tiene fórmulas, así que es relativamente fácil de leer. Parece el latido de un corazón, sí, tiene una frecuencia parecida, son 100, 200 hercios. ¿Es muy largo el libro? No, es cortito, mira. Este es el libro, ese es el grosor. Bueno, a ver. Ahora me apuro un poquito, pero después me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Esta es la onda que les mostré antes, interpretada usando la teoría de Einstein como la colisión de 2 agujeros negros que estaban girando hasta que se fusionaron en uno solo. Escribimos este artículo que fue firmado por más de 1000 autores. Estos autores eran los científicos y las científicas de la colaboración científica de LIGO y la colaboración de Virgo, porque estábamos trabajando ya desde el 2007 con una colaboración europea que tiene un interferómetro en Italia, opera un interferómetro en Italia, y con los cuales queríamos tomar datos juntos, pero en el 2015 ese interferómetro todavía no estaba andando. Éramos, como les digo, más de 1000 autores, porque todos esos eran los que habíamos trabajado en esto y seguimos trabajando en esto. Somos ahora más de 1500. En el 2017 se dio el premio Nobel a 3 científicos. A estos los reconocerán, espero, Ray Weiss y Kip Thorne, de MIT, Caltech. Barry Barish había sido un director ejecutivo del Observatorio de LIGO cuando se creó la colaboración científica de LIGO, pero a nosotros nos gustó que en el comunicado de prensa de la Fundación Nobel no se les puso Caltech y MIT como afiliaciones, como filiación institucional, sino colaboración de LIGO y Virgo. Así que por eso decimos que todos los 1000 y pico de autores ganamos el premio Nobel, que estamos en el comunicado de prensa. Es la colaboración científica. Cuando les mostré todas esas personas que trabajan, esas personas trabajan algunas en los observatorios, otros en laboratorios donde se desarrolla la tecnología, otros en computadoras analizando datos. Estas 1000 y pico de personas, 1500 personas ahora, estamos distribuidos en 20 países distintos, en 100 instituciones distintas y trabajamos todos juntos colaborando, por eso nos llamamos colaboración.
Hay otra colaboración un poco más chica, europea, que es la que tiene este detector en Italia, y esa es la colaboración de Virgo. LIGO quiere decir, bueno, observatorio de ondas gravitacionales con interferometría láser, pero en inglés, por eso está al revés. Virgo es el nombre de la constelación de Virgo que les gustó. No es un acrónimo. Una de las cosas que nos dio miedo, incluso a ellos, es que con este premio Nobel se refuerza un poco esta idea de que para ganar un premio Nobel o para ser físico hay que parecerse a esta gente o hay que parecerse a Einstein. A lo mejor ustedes piensan así. Cuando se imaginan a un físico o a una persona haciendo física, ¿a quién se imaginan? Sheldon Cooper, sí. Que no es un hombre, alguien sabio. Probablemente se imaginen a Einstein o a gente como Ray o Kip. Pero esta gente, Einstein, Ray y Kip, cuando hicieron el trabajo del que estábamos hablando, eran así. Eran gente joven. Cuando ustedes se imaginen a gente haciendo física, se tienen que imaginar sobre todo a gente joven. Porque cuando uno es joven, no ya como yo, pero cuando uno es joven, es cuando tiene la mayor energía, las mejores ideas. Ahí es cuando se hace la física, gente joven. Después uno se hace más experimentado y puede dirigir, puede educar, puede enseñar todo lo que uno aprendió, pero la mejor física se hace por gente joven y por gente diversa, por mucha gente trabajando juntos. Estos son algunos de los grupos de la colaboración de LIGO. Como les dije, somos más de 1.500 ahora, así que no se pueden poner todos juntos. Pero lo que les quiero mostrar es que si miran acá, la mayoría son jóvenes. No son solo mujeres y hombres y altos y bajos, son jóvenes. Eso es lo que tienen que pensar cuando piensan en científicos. Y a mí me gusta, como se pierde la personalidad cuando se ve tanta gente joven, me gusta poner a mi grupo. Esta es la foto de la gente joven en mi grupo, o sea, la gente sí, los profesores. En el 2016, cuando anunciamos esa onda gravitacional, estos jóvenes hicieron sus carreras, mi grupo ahora ya es distinto. Estos somos los profesores acá, algunos photoshopeados. Este soy yo, este es Thomas, este es Joe. Estos somos los 3 profesores, pero los que hacen el trabajo son todos estos jóvenes que trabajan con nosotros. Así que eso es una de las cosas que quiero que se acuerden. Cuando piensen en gente haciendo ciencia, no solo piensen en todo tipo de gente, sino que piensen en gente joven, como ustedes, como ustedes. Bueno, volviendo a la ciencia, esta fue la primera onda gravitacional que detectamos en el 2015, el 14 de septiembre del 2015. La onda se llama GW por onda gravitacional, Gravitational Wave, 15 por el año, 09 por el mes, 14 por el día. En el 2015 detectamos 3 ondas gravitacionales. En el 2016, 2017 empezamos a tomar datos de nuevo y detectamos varias ondas gravitacionales de nuevo, casi todas de colisiones de agujeros negros. Fíjense que el tiempo en estas son distintas, de agujeros negros con distintas masas, todas muy cortitas, pero esta, el 17 de agosto del 2017, fue distinta, fue mucho más larga, mucho más larga. ¿Cómo? Fíjense, estos son segundos y son 40 segundos. Esta es la del 2017. Algunas de estas también, todas estas son el 2017. Esta fue el 17 de agosto del 2017. ¿Cuál fue la más larga que pudieron encontrar? Hasta ahora esta. Fue, bueno, las dos cosas. En realidad la amplitud es menor. Si ven estos están todos en la misma escala. Si ven, esto es mucho más chiquita,
mucha menor amplitud que esta, pero como es tan larga, la podemos integrar. Y es tan larga porque fue producida por masas mucho más chicas. ¿En esta? Porque están todas amontonadas. Están todas amontonadas ahí. Van cambiando la frecuencia, pero están todas amontonadas. Sí, si hacemos un zoom acá, ahí las podemos ver, pero acá en este gráfico aparecen todas amontonadas. Y estas no fueron producidas por agujeros negros, no les conté, pero estos agujeros negros tenían casi 30 veces la masa del Sol cada uno. Los dos agujeros negros que chocaron acá. Y casi todos estos tenían entre 10 y 20 masas solares cada uno. Te hago una pregunta. Cuando colisionan dos agujeros negros, ¿el resultado es la sumatoria exacta de los dos o se pierde algo de masa, energía? Bueno, te cuento y a ver si hacen la cuenta. Para esta señal, que es la que mejor me acuerdo, los agujeros negros tenían 29 masas solares uno y 36 el otro. Así que el final tendría que haber tenido, a ver cuánto es 29 más 36, 65. Pero no, el agujero negro final tenía 62 masas solares. ¿Qué pasó? ¿En qué? 3 masas solares se convirtieron en energía de las ondas gravitacionales. ¿Se acuerdan de esa formulita famosa de Einstein, E igual m por c al cuadrado? E es energía, m es la masa. 3 masas solares se convirtieron en energía, que fue la energía de las ondas gravitacionales, de esa última onda gravitacional, del último par de ciclos. Porque comparamos con las predicciones de Einstein. Podemos calcular lo que predice Einstein para que esté de acuerdo con la onda que medimos y así podemos medir cuánto fue el final. Sí. Pero tenemos que asumir la teoría de Einstein. Lugares distintos. No las pudimos localizar muy bien, porque con 2 detectores no podemos localizar mucho, pero varias de estas, incluyendo esta, la medimos con 3 detectores, porque ya estaba tomando datos con Virgo, y pudimos triangular. Bueno, fueron todas detectadas por los 2 observatorios de LIGO que te conté antes, el de Washington y el de Louisiana, y algunas de estas con el observatorio de Italia, con el observatorio Virgo. Fueron todas detectadas en esos 3 observatorios, pero venían de distintos lugares en el espacio y a distintas distancias. No, los detectores no se mueven porque son 4 kilómetros de cemento que no se mueven, pero pueden detectar ondas viniendo de cualquier lugar porque la Tierra es transparente a las ondas. Así que aún si vienen por debajo de la Tierra las vamos a medir. Solo por triangulación si usamos 3 detectores. ¿Sí? ¿Esta? Muy poquito, casi ni se ve. Algunas de estas son más grandes que otras, pero esta en realidad eran agujeros negros más chiquitos, por eso tiene menor amplitud. ¿Cuál es la onda? Bueno, de amplitud es esta. Como ven, esta escala es la menor de todas. Pero en realidad, como te digo, como fue integrada por mucho tiempo, tiene la mayor señal a ruido, que es otra manera de medir la amplitud. ¿Hace cuánto? Ah, todavía no les conté, pero ya les voy a contar. Ahora te voy a mostrar el sonido de esta, sí.
Bueno, esta, como les decía, no fue producida, pudimos deducir, por agujeros negros, sino por estrellas de neutrones. Cuando hay explosiones de supernovas, que son las que producen los agujeros negros, a veces, si la estrella no es muy grande, deja en su lugar una estrella de neutrones, que a lo mejor vos sabés qué son, ¿sí? ¿No? En realidad, de agujeros negros no sabíamos si pasaban, porque nadie había visto dos agujeros negros juntos bailando el tango, así que no sabíamos si existían, ahora sabemos que sí. De estas estrellas de neutrones sí sabíamos que existían y pensamos, en realidad, si tuviéramos mucha más sensibilidad, podríamos estar detectándolas casi todo el tiempo. Pero en general se producen demasiado lejos y entonces las ondas son demasiado chiquitas cuando pasan por la Tierra, entonces las detectamos muy de vez en cuando. Pero están pasando, estas cosas están pasando todo el tiempo. Esta fue producida por la colisión de dos estrellas de neutrones en lugar de agujeros negros. Las estrellas de neutrones tienen apenas la masa del Sol, un poco más que la masa del Sol, 1,3, 1,4 la masa del Sol, concentrada en el tamaño de una ciudad, concentrada en el tamaño de Cava, más o menos. Imagínate el Sol todo concentrado en Cava. Esas son las estrellas de neutrones. ¿Había una pregunta por ahí? No. Como les decía, para esta ya teníamos estos 3 detectores. Estos son los 2 de LIGO de Estados Unidos. Este es el de Virgo, que está en Italia, que está manejado por la colaboración científica de Virgo. Hay otro que también usamos como prototipo muchas veces en Alemania, que se llama GIO 600, porque es 600 metros de largo. Hay otro en Japón con el que vamos a empezar a tomar datos el año que viene, que se llama CAGRA, y hay otro observatorio en construcción en India. Es decir, esto se está haciendo, empezó en Estados Unidos y en Europa, pero se está haciendo en todo el mundo ahora. Y al poder triangular, porque estábamos tomando datos con estos 3 detectores para esa colisión de estrellas de neutrones, pudimos triangular, como se hace con el GPS, y les dijimos a los astrónomos, fíjense, allá que parece haber, de allá parece venir esto. Y si son estrellas de neutrones las que chocan, son átomos, y los átomos tienen protones, tienen electrones y pueden producir ondas de luz. Entonces los astrónomos, si miraban a ese lugar, a lo mejor podían ver luz viniendo del mismo lugar. No era muy preciso, en ese lugar había unas 40 galaxias a la distancia que nosotros habíamos detectado. Empezaron a mirar las galaxias una por una y hubo una galaxia en la cual se veía un puntito azul que al día siguiente se volvió rojo y al día siguiente desapareció. 10 días más tarde, de ese mismo puntito empezaron a venir ondas de radio y en rayos X. Es decir, esto se midió con un montón de telescopios. Se pudo armar la historia, se pudo armar la película. Y la película la hizo la NASA. Muchos de estos satélites eran de la NASA y la NASA tiene muchos recursos para hacer películas científicas muy lindas. Por la colisión de los átomos. Bueno, ahora te voy a mostrar. En realidad la última onda de radio fue por una onda de choque. Acá está la película, a ver. Ahí está. Estas son las estrellas de neutrones generando las ondas gravitacionales que se están acercando cada vez más porque las ondas se llevan luz. Al chocar se produce un haz de rayos gamma que se detectó y esta luz que se expande, que esa fue la luz azul y la luz roja, y después una onda de choque con el polvo que había en la galaxia alrededor que produjo las ondas de radio y los rayos X. Esas ondas de radio y rayos X duraron más de un año
viniendo del mismo puntito en la misma galaxia. Me parece que no puse esa, pero después que terminemos a lo mejor la pongo. Sí, me parece que la salté tratando de hacer la charla más corta, perdón. Sí, pero me olvidé que la había sacado. ¿Saben qué otra cosa explicó esta colisión? ¿De dónde viene el oro? ¿Ustedes saben de dónde viene el carbono, el hierro, el oxígeno? Viene de las estrellas, viene del espacio, ¿sí? Estos, los elementos de la tabla periódica, la mayoría de los elementos de la tabla periódica viene de estrellas. En las estrellas, la fusión nuclear de los átomos se van haciendo átomos cada vez más pesados hasta que se convierten en hierro, y cuando las estrellas explotan, todo ese polvo de estrellas llega a la Tierra, a las otras estrellas, y hacen que nos formemos nosotros, entre otras cosas, las plantas, los minerales. Pero los metales más pesados, como el oro, el platino, los que están en la parte de abajo de la tabla periódica, esos no se forman en las estrellas. No se forman en las estrellas comunes porque hace falta mucha más energía para formar esos elementos. Entonces, ¿de dónde vienen esos? Los astrónomos pensaban que venían de explosiones de supernova. Y es cierto, vienen, pero cuando se empezó a saber más de cuántas veces, cuán seguido explotan las supernovas, no alcanzan para explicar el oro que se encuentra en la Tierra, que se sabe que está en el Sol. ¿De dónde podía venir? Había astrónomos que decían, debe venir de colisiones de estrellas de neutrones, porque cuando estas estrellas chocan, hay muchísima energía. Estos átomos, que son muy pesados, están chocando con mucha energía y se van. Se van porque hay mucha materia que se va. De ahí puede venir el oro. Pero no se había visto nunca una colisión de estrellas de neutrones. Se habían visto estrellas de neutrones aisladas, pero no colisiones. Hasta esta. Esta fue la primera que se vio. Así que explicamos de dónde viene el oro. Imagínense, ya quisiéramos tenerlo todos, pero... Les cuento el final, ya esto es las últimas noticias que hemos tenido. Este es un gráfico que muestra la masa, esto es masa en masas solares. Y estas son las masas de estrellas de neutrones que se conocen por radioastronomía. Las estrellas de neutrones emiten ondas de radio, así que de eso sabemos la masa que tienen, y como ven están entre 1 y 2 veces la masa del Sol, en un tamaño muy chiquito. Y estos son agujeros negros de los que se conocía porque están al lado de otras estrellas, y cuando se cae material de esas estrellas en el agujero negro produce rayos X como si fuera Superman, y Superman podía entonces medir la masa de esos agujeros negros. Y como ven están entre 5 y 20 masas solares. Cuando tomamos datos por primera vez en el 2015-2016, estas fueron las señales que vimos nosotros. Esta fue nuestra primera señal, esos 2 agujeros negros que se convirtieron en un agujero negro más pesado. Estos son todos los otros agujeros negros, y como ven, estos agujeros negros parecen ser más pesados que estos. Los astrónomos están todavía tratando de desentrañar este misterio. No es nada, es una manera de distribuir las señales acá. Y esta es esa colisión de estrellas de neutrones que se convirtió, y no sabemos qué es esto. Si es un agujero negro más liviano que todos los otros. Si es una estrella de neutrones, es una estrella de neutrones más pesada que todas las otras. No sabemos, lo único que podemos deducir de las ondas gravitacionales es la masa de esos objetos. Y después, en el 2016, 2017... 2019 tomamos más datos y descubrimos todas estas otras ondas, incluyendo esta tan pesada que pensamos que estos agujeros negros no pueden haber sido producidos por explosiones de supernova.
A lo mejor fueron producidos por otra colisión de agujeros negros. A lo mejor estamos viendo no hijos, sino nietos. Ah, está bien. Sí, se me está acabando la pila de este. Sí, acá hay estos que son, no se sabe si son agujeros negros, porque se puede medir la masa, pero no el radio, así que no se sabe si está tan concentrado como para ser un agujero negro. Puede ser a lo mejor una estrella más normal. Estos son signos de pregunta porque no sabemos si son estrellas de neutrones pesadas o agujeros negros livianos. Así que les ponemos un signo de pregunta. Acá tuvimos, esta fue la primera colisión de estrellas de neutrones, acá tuvimos otra, acá tenemos una colisión de una estrella de neutrones y un agujero negro, así que tenemos un ejemplo de cada cosa. En el 2020 tomamos datos por última vez, vamos a empezar a tomar datos de nuevo el año que viene, pero en el 2020, la última vez que tomamos datos, descubrimos ya tantas más ondas que no quisimos graficarlas como esto porque ya quedaban muy amontonadas, así que las pusimos así. Cronológicamente, acá sí el eje horizontal es más o menos el tiempo, aunque no es proporcional. Esta fue la primera onda gravitacional, la segunda, la tercera, la primera colisión de estrellas de neutrones, la segunda. Estas son todas las ondas que hemos detectado, hay 90 ya, casi 100. En el 2015 detectamos la primera y ya hemos detectado casi 100 ondas. Todo este tiempo estamos parando de tomar datos, no solo por el COVID, sino también antes de eso, para mejorar la sensibilidad de los instrumentos, para poder ver más lejos, para poder ver más ondas, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a empezar a tomar datos de nuevo, creemos que en marzo del año que viene, así que si vengo en un año o dos, a lo mejor tengo más ondas para contarles. Y ahí termino la charla para que me hagan más preguntas si quieren. Acá, esta señal se descubrieron también esos rayos gamma. Esta es la señal del satélite Fermi, es un satélite de rayos gamma, y acá se va a ver y escuchar la onda gravitacional. Ese fue el sonido del rayo gamma. Esta fue la onda gravitacional, llegaron con menos de 2 segundos de diferencia y tiene un sonido mucho más lindo, le sacamos el ruido, esto es la señal nada más, pero un sonido mucho más lindo porque las frecuencias son más altas, a esta no le agregamos nada. ¿Tiene una aplicación científica, tecnológica, todos los experimentos que se hicieron, o es investigar? Bueno, estamos aprendiendo el origen de agujeros negros, cuántos agujeros negros hay, dónde están, cómo se producen. Estamos con las estrellas de neutrones, estamos aprendiendo mucho también de física nuclear, el origen de elementos pesados. Pero en realidad todo esto se llama investigación básica porque se está investigando el universo. Sin embargo, la tecnología que se usa es tecnología tan de punta que empuja la industria, es decir, las compañías que hicieron el recubrimiento de los espejos lo hicieron para nosotros, pero ahora tienen tecnología de punta que se ha hecho más comercial. Empujamos la tecnología. Me encantó que hubiera preguntas durante la charla, pero ahora se pusieron tímidos todos. Tiene participación en el seguimiento con observatorios de las ondas electromagnéticas. Hay un proyecto, el proyecto TOROS, es un proyecto liderado por algunos argentinos que viven en Estados Unidos y por el Observatorio Astronómico de Córdoba, que están construyendo un observatorio en el Cerro Macón, en Salta, que va a estar exclusivamente dedicado a mirar, a buscar ondas electromagnéticas de la región en donde se ven venir ondas gravitacionales.
Bueno, yo fui zigzagueando un poco cuando hice la licenciatura acá en Argentina, en la Universidad de Córdoba. Yo quería ser física teórica, en la teoría de la relatividad general, la teoría de Einstein. Así fue como conocí a mi marido. Mi marido era físico en Bariloche, pero estaba haciendo su tesis de doctorado, la investigación para su tesis de doctorado en Córdoba, porque era el grupo que tenía relatividad. Así que culpamos a Einstein de haber caído en los brazos del amor debido a su gravedad, debido a su ley. Pero después, cuando me mudé a Estados Unidos a hacer mi doctorado, iba a hacer el doctorado en esto, en física teórica, pero empecé a escuchar de este proyecto. Vi a un profesor en la Universidad de Siracusa donde estaba, y esto me encantó, esto de tener que desarrollar tecnología para medir cosas tan chiquitas, viniendo de cosas tan grandes, y todo explicado por la teoría de la relatividad. Me pareció una combinación maravillosa, pero la tecnología de los detectores y la investigación de las fuentes de ruido y cómo disminuir el ruido, eso fue lo que me atrapó, más que los agujeros negros. A nosotros no, a los observatorios de ondas gravitacionales no, pero sí dificulta las observaciones de ondas electromagnéticas. Hay observatorios, por supuesto, cada vez más sensibles que se están construyendo. Hay un observatorio que se está construyendo en Chile que va a sacar fotos del cielo oscuro de noche, muy seguido para detectar las cosas que van cambiando, por ejemplo, explosiones de supernova o estos puntitos que pueden estar asociados con ondas gravitacionales. Y eso, como estás sacando una foto del cielo, de una gran parte del cielo, cuando tenés todos esos satélites, producen rayas que se pueden restar, pero le restan sensibilidad a los detectores. Así que hay todo tipo de negociaciones con las compañías satelitales para ver cómo se puede. Sí, pero no es solo el número de los satélites, sino las órbitas, y las órbitas son periódicas, entonces influyen más. Pero además se están mirando maneras de pintar los satélites o orientar los satélites de manera que no reflejen luz, o tanta luz por lo menos, para no ser tan visibles por los telescopios. Hay otras maneras de solucionar el problema. Bueno, es así, por lo menos la teoría dice que es así. Y se pensaba en algún momento que se podrían construir interferómetros, observatorios usando interferometría en el espacio, que fueran sensibles a ese tipo de ondas. El problema es que hay demasiado ruido astrofísico, que a mí no me gusta llamarlo ruido, pero hay muchas señales de colisiones de agujeros negros y de estrellas de neutrones y de todo tipo de estrellas que van a ocultar este ruido estocástico, esta señal estocástica del universo temprano. Lo que se está haciendo, que probablemente nos dé la primera señal, la primera pista de esto, es, a lo mejor han escuchado hablar del espectro cósmico de microondas. Esa es la primera vez, lo que decías, la primera vez que los fotones pudieron viajar libremente de la sopa espesa que había en el universo temprano. Cuando esos fotones se liberaron, produjeron este espectro de microondas, que son ondas electromagnéticas, pero las ondas gravitacionales de ese universo temprano tendría que haber afectado, de acuerdo a la teoría, la polarización de esas ondas, que es más difícil de medir,
que la amplitud, que es lo que se está midiendo hasta ahora. Entonces hay experimentos diseñados, sobre todo en la Antártida, donde el cielo es más claro, para medir la polarización del espectro de microondas, de lo cual se podría deducir la amplitud de ondas gravitacionales en el universo temprano. Debería pasar en los próximos 5 o 6 años. Sí, sí. ¿Por qué se ven como formas así cuadradas y no como la del latido, o así en ondas? Porque tuvo señal a ruido, esta es la señal, este es el ruido, la señal a ruido era mucho más baja en estos detectores, y eso es porque los rayos gamma que se emitieron, como viste, no sé si te acordás en la película, eran colimados, y la Tierra no estuvo exactamente dentro de ese rayo, estábamos un poco al costado, entonces la señal de ese rayo se vio más chica. Tengo una pregunta. Si te pones a pensar así para atrás, cuando vos eras una nena en Córdoba, vos te pones a pensar, ok, estoy haciendo esto ahora, te pones a pensar para atrás, ok, cuando yo era muy chiquita me interesaba, la primera vez que me interesó, no sé, algo que lo relacione con lo que haces ahora. ¿Te acordás de algo así? Bueno, sí, creo que mirar el cielo y pensar de qué son todas esas estrellas, de dónde venimos, cómo funciona el universo. No sé si me lo preguntaba así, cómo funciona el universo, eso me lo empecé a preguntar ya en la escuela secundaria, pero siempre fui muy curiosa, siempre quise explicar todo, siempre quise saber por qué pasaban las cosas. Esa curiosidad es la que todavía tengo, sí. No creo que tenga nada que ver, yo no creo en los signos astrológicos, porque la gravedad es pequeñísima como para afectarnos, podemos calcularla. Lamentablemente me tengo que ir, así que las últimas 2 preguntas, a ver. Bueno. Las ondas gravitacionales, sí. También, no completamente transparente, pero el efecto de las ondas es tan chiquito, por eso son tan difíciles de medir, que esencialmente no afectan ni las ondas al resto del universo, ni el resto del universo a las ondas. Y sí, nos dejaron un poquitito de energía en el detector, por eso las detectamos, pero... No, se expande, sigue viajando al resto del universo a la velocidad de la luz, a lo mejor se curva por la curvatura del espacio-tiempo, eso sí, por la expansión del universo, eso sí hay que tomarlo en cuenta, pero sigue viajando. No se predice que se fueran a disipar. Sí, cuando cae más al agujero negro, crece. A pesar de que la mecánica cuántica, no la teoría de Einstein, pero la mecánica cuántica predice que el agujero negro se evapora. Así que también decrece, pero muy despacio. Bueno, les agradezco de nuevo. Muchísimas gracias por haber venido.